Hello and welcome to The Annals. Today we will be interviewing esteemed Colombian writer Andrés Felipe Solano. He has written several books about his experiences here in South Korea as a foreigner. His works have won several prestigious awards and they have been in magazines such as the New York Times. La primera pregunta, ¿podría contar un poco sobre usted, su juventud, un poco antes de su vida en Corea? Bueno, yo nací en Bogotá en el año 77, ya un buen tiempo. Estudié literatura en la Universidad de los Andes y empecé a trabajar como periodista incluso antes de graduarme de la universidad, en el año 2000 creo. Mi idea era trabajar como periodista un año y empezar a escribir mi primera novela, pero bueno, terminé trabajando como 10 años casi como periodista. Y publiqué mi primera novela en el 2007, que está un poco basada en esos años en que trabajé en una redacción. Pues hay algunos personajes que conocí y que están en esa primera novela. Después hice una cosa que cambió mucho mi vida. Me fui a Medellín a trabajar en una fábrica de telas y alquilé una habitación en un barrio pobre de Medellín. Y duré 6 meses haciendo eso y escribí una crónica que se llama 6 meses con el salario mínimo. Quedó finalista en un premio grande de periodismo y digamos que ahí un poco terminó mi vida como periodista. Después seguí ganándome la vida haciendo pequeñas crónicas, pero luego de esa experiencia digamos que decidí asumir mi carrera como escritor y finalmente terminé viviendo aquí en Corea. Y entonces usted fue primero periodista y después escritor. ¿Cómo sabía que usted quería ser escritor? ¿Antes del periodismo? ¿Después? Pues siempre fui un lector y de hecho escogí estudiar literatura porque para mí era como la única carrera que me permitía seguir leyendo. De hecho no sé si fui tan buen estudiante en los últimos semestres porque me dejó de interesar, digamos, las materias que se dictaban en la universidad y seguí como mis propias lecturas o algo así. Pero qué sé yo, no sé, desde esos primeros libros que leí en mi juventud, yo creo que empecé a pensar en que quizás podía escribir algo. Y de hecho no escribí ni cuentos ni nada durante la universidad, solo cuando me gradué empecé a escribir mi primera novela. Usted entiende el mundo a través de la escritura, es algo que usted ha dicho en otros interviews también. Entonces, ¿la inspiración que usted tiene para escribir es el mundo alrededor de usted o cómo es? Es una mezcla de... Yo creo que ser escritor antes que escribir, digamos, sentarse a imaginar una historia es desarrollar una habilidad para aprender a leer el mundo. Y a partir de eso muchas cosas suceden en tu cabeza. Entonces eso fue lo que finalmente me llevó. Pero sí, es una mezcla de lecturas, de una manera de tratar de entender el mundo, de una necesidad de poner sobre el papel historias que están alrededor y que se conectan con mi historia, pero también imaginar otras vidas. Son muchos elementos a la vez. Y ahora está en Corea. Y ahora aparecí en Corea. Sí. ¿Y por qué vino a Corea? Y sobre todo, ¿qué es lo que le hizo que se quedara en Corea? Yo vine la primera vez en el 2008. Fui invitado por el Ministerio de Cultura para un programa que se llama Cultural Partnership Interchange. Invitaban a muchas personas de varias disciplinas, sobre todo el sudeste de Asia y algunos latinoamericanos. Y cada uno tenía que pasar 6 meses trabajando en un organismo cultural del gobierno o algo así. Algunos fueron al Museo Nacional, otros al Teatro Nacional, en fin. Y yo, como escritor, trabajé un poco con la institución para la que ahora de hecho sigo trabajando, que es el Instituto de Traducción Literaria de Corea. Entonces mi tarea esos 6 meses funcionaba como una residencia literaria. Yo debía, en teoría, escribir mi segunda novela, pero obviamente mi primera vez en Asia no escribí absolutamente nada y me dediqué simplemente a recorrer las calles de Seúl.
Y al final de eso conocí a la que es mi esposa, que también trabajaba para ese programa, y bueno, yo creo que ahí se explican muchas cosas de mi posterior relación con Corea. Corea. Sí. Sí, yo volví a Colombia, ella fue, nos casamos, vivimos un par de años en Colombia, después en España, y en el 2013 finalmente decidimos volver a Corea. Y entonces usted, aparte de tener influencia de escritores colombianos y alrededor, ¿tiene experiencia de escritores coreanos o japoneses, asiáticos? Pues en la universidad, claro, antes de venir a Corea, mis referencias de lecturas era la literatura japonesa, porque en la universidad tomé un curso que fue muy importante, un par de cursos sobre literatura japonesa y cultura japonesa. Entonces, mis lecturas relacionadas con Asia eran sobre todo las de escritores japoneses. Cuando llegué aquí, claro, me arrolló un montón de información, de hecho a través del instituto, porque el instituto se encarga de eso, de traducir escritores coreanos. Y en todos estos años yo creo que uno que realmente me gusta mucho, no sé si con el que tengo cierta conexión, pero no sé hasta qué punto puede haber influido, se llama Kim Sung-ok. Y el libro se llama Mujin Gi-hae, Viaje a Mujin o algo así. Podría ser que con ese libro conecto especialmente. Usted cuando se mudó aquí en Corea por primera vez y lo vivió como extranjero por primera vez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cree usted que Corea lo podría cambiar? ¿Como la primera vez que vino acá o cuando volvió? Sí, esos cambios son difíciles de ver desde afuera y realmente, por lo menos lo que yo pienso, esos cambios solo se notan cuando pasaba mucho el tiempo. Yo creo que lo primero o lo que puedo detectar es que, por lo menos en Corea, he podido vivir de mi trabajo como escritor. Obviamente con este trabajo en el Instituto de Traducción Literaria, pero es un trabajo que me deja bastante tiempo para escribir. De hecho, antes de venir a Corea había escrito una novela. La segunda la escribí entre Corea, Colombia y un poco en España, y el resto de los libros que he escrito los he escrito en Corea. Podría decir que Corea me ha permitido tener el tiempo para escribir. Si me hubiera quedado en Colombia, quizás me habría tocado tener un trabajo como el que tenía como periodista a tiempo completo y no sé si habría podido seguir escribiendo. Sí. Por lo menos ese cambio sí es muy claro. Es interesante que para poder tener tiempo de escribir le tocó como que salir del país. Sí, un poco. Y también, claro, ese no tener tiempo me generaba, ahora que lo pienso, muchísima ansiedad. Mucha ansiedad por el futuro, por cómo me voy a sostener, por qué va a pasar conmigo, voy a encontrar el tiempo para escribir. O sea, acá he encontrado el tiempo para escribir y entonces la ansiedad que tenía y que me acompañó durante mucho tiempo, digamos que ha sido más manejable aquí. Ya, al punto que casi ha desaparecido, digamos. Sí. Continuando con esta pregunta, usted publicó Corea Apuntes de la Cuerda Floja ya hace 5 años. Sí, ya hace 5. Sí. ¿Hay alguna cosa que usted vive completamente diferente que cuando escribió el libro? Claro, ya no me acuerdo tanto de ese libro, porque fue escrito bajo circunstancias muy especiales en ese momento. Era mi primer año viviendo en Seúl. Fue un año difícil en términos económicos, digamos. Mi esposa tenía que trabajar, yo tenía que sobrevivir haciendo cualquier cantidad de cosas, digamos, relacionadas con la escritura. Por fortuna encontré un camino ahí. Claro, hay algo que cambia en la versión en coreano. Yo hice algunos ajustes, sí. Hice algunos ajustes porque me di cuenta de ciertas percepciones variaron entre la publicación del diario en español y el diario en coreano. Hay algo que traté de hacer siempre en la escritura de los diarios, era no juzgar, digamos, ponerme en una posición de no juzgar el lugar en el que me encontraba. Entonces, de los días de la fiebre, usted escribió eso. ¿Hay algo que ha cambiado con su percepción en Corea desde los cementerios de neón y después los días de la fiebre? ¿Cómo escribir los días de la fiebre y todo lo de la pandemia como que
¿cambió su posición en Corea o no cambió mucho? Pues es complicado decirlo ahora porque es algo que continúa, ¿no? Que continúa. Es algo que continúa, sí. El libro yo lo escribí sobre los primeros 3 meses de la pandemia y de hecho lo dejé abierto, añadí al final 2 o 3 frases diciendo que tenemos que estar quizás preparados para una segunda o tercera ola y ahora no sé, ya no sé en cuál vamos. ¿Cuántas olas? Sí. Es algo que yo no acabo de comprender y que creo que en general no acabamos de comprender. Todavía es algo que quizás vaya a cambiar nuestras vidas por siempre. Y los coreanos tampoco acaban de entender qué ha pasado. Lo único que quisiera es que el miedo no se instaure del todo. Hay una cosa que siempre, y quizás me preguntabas cuáles eran las cosas que encontraba difíciles de vivir en Corea, y el contacto físico proveniendo de Colombia, el contacto físico es muy diferente, digamos. Es una de las cosas que más me costaban. Me preocupa que incluso después de la pandemia el contacto físico en Corea se borra del todo, ya no haya la mínima intención de tocar a alguien, que es algo tan natural. Ese tipo de cosas me preocupan. Sí. ¿Y usted, entonces en el futuro, tiene algún plan? ¿Algo que está escribiendo ahora mismo? Usted habló del detective coreano. Claro, mi esposa me empuja mucho a que escriba porque a ella le fascina ese personaje. Ella tradujo, de hecho, el cuento para la Bienal de Busan y ella es de Busan, entonces también hay una relación ahí afectiva con eso. Pero francamente no sé, yo antes de empezar el libro de los días de la fiebre estaba escribiendo otra historia que no tenía en absoluto nada que ver con Colombia, un poco, porque un personaje es colombiano, pero sucede en los años 70 en Nueva York. Y ahora, hasta hace un par de meses, volví a conectar con esa historia y estoy trabajándola, pero no sé si la pueda terminar. Eso es un misterio. Trato de no... Obviamente tengo muchas ideas en un documento en el computador, pero trato de estar abierto a lo que venga. Y como última pregunta, ¿usted tiene algún consejo para, como si usted estuviera hablando a usted pero joven, algo que dijera? No sé, solo pensarme en alguien joven me estremece un poco. Debo estar pasando por una crisis de la mediana edad o algo así, que estas cosas me ponen un poco, no sé, en perspectiva de lo que ha sido mi vida hasta ahora. No, o sea, si hay algún consejo que le pudiera dar a mi yo pasado, que significaría también un posible yo escritor como otra persona joven que quiera escribir, es leer mucho. Básicamente, es el único consejo posible. Digamos, yo no creo por ejemplo, en los másters de escritura creativa, no creo mucho. O por lo menos creo que solo puede enseñarse en un máster a tener un plan de lecturas o algo así, a darle elementos a alguien para que aprenda a leer un poco o conecte lecturas que en apariencia no se conectan, pero me obligaría a leer más, digamos, aún más.